Bueno, hola, ¿cómo andan? Estamos acá con Verónica en esta tarde, esta segunda clase de teoría. Bueno, les cuento que lo que vamos a hacer hoy, tanto en teoría 1 como en teoría 2, vamos a completar los contenidos del primer módulo. Especialmente yo les voy a contar los 4 ejemplos de la biblioteca nacional de concurso, y después va a quedar la clase que viene como libre para que ustedes terminen este módulo. Eh, Bueno, buenos días, yo los saludo y me voy a borrar de la pantalla, así nos concentramos en la clase de Horacio. Bien. Eh, ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos indagado sobre esta relación tan interesante y tan compleja y tan difícil de explicar, que es un poco la intención del último módulo de teoría 1 y el primer módulo de teoría 2, que es esa relación entre eh, la idea o la teoría y el proyecto, ¿no? Entonces, eso cómo se va conformando esa forma arquitectónica a partir de una sucesión de ideas, de acciones, de, de decisiones que a veces vienen del campo de la arquitectura y a veces vienen de otros campos de la cultura. Habíamos hecho ese ejercicio que estuve viendo, algunos dibujos que hicieron ustedes, están muy buenos. Habíamos hecho ese ejercicio de traducir en el espacio esa idea, ¿no? Que no es más que una idea casi arquitectónica de Borges, ¿no? Cuando él se imagina a la biblioteca como un universo, y en cierta manera está pensando como un arquitecto, ¿no? Está poniendo hasta proporciones, ¿no? El hexágono que tiene las caras, 2 caras libres, cada cara hay, ¿no? 20 anaqueles, o sea, hay una baranda, hay un baño, hay una escalera circular, o sea, está pensando y generando ideas de arquitectos. Pero con ese relato no puedo hacer una arquitectura, tengo que transformar eso que ustedes han iniciado a armar, es armar en el código arquitectónico nuestro, digamos, hacer una planta, una vista, un corte, darle dimensión para que esa idea, esa teoría, tome lo que nosotros decimos forma de proyecto. Entonces nos gusta una frase de Gregotti, ¿no? Que llegó a una síntesis que es interesante, que dice, bueno, el proyecto es una teoría con forma de forma, ¿no? Es muy parecido a cuando, por ejemplo, Einstein tiene que explicar la teoría de relatividad y expresa esa famosa fórmula, ¿no? O, por ejemplo, cuando un músico tiene que, en un sistema de notación, tiene que escribir una sinfonía, ¿no? Tiene que traducir a un lenguaje, a una forma teórica. A ver, uno podría decir, los planos de la Biblioteca Nacional, el corte de la Biblioteca Nacional, ese corte de la Biblioteca de Kant, esa arquitectura es parte de la arquitectura, pero no es arquitectura. Es como decir que si una partitura de una sinfonía es la música es esa partitura ejecutada con una orquesta, ¿no? Donde la persona la pueda escuchar. Lo que pasa con la arquitectura, y la arquitectura tiene un sistema de notación propio, que son estos códigos que ustedes estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Los cortes, las vistas, la perspectiva, que son prefiguraciones de lo que va a ser la obra, pero me gusta decir, igual que en la música, la arquitectura es esto que vamos a analizar ahora, es la Biblioteca Nacional, o es la obra construida, usada, insertada en un medio. Entonces me parece que uno de los temas para cerrar hoy es empezar a indagar cuáles son esos procesos en donde la idea que el arquitecto tiene se transforma primero en una teoría con forma, que vendría a ser el proyecto, y luego ese proyecto, en diferentes escalas, ¿no? Porque el proyecto tiene una idea preliminar, tiene un anteproyecto, un proyecto desarrollado, un detalle constructivo, cómo esa teoría se va haciendo cada vez más precisa hasta conformar
un edificio construido, un espacio público donde la gente lo usa con sus fluidos, con los ascensores, con las instalaciones, con la calefacción, con las visuales, con todo la complejidad que implica hacer un edificio. El otro tema que hoy también me gustaba aportar, una reflexión, por ejemplo, pasa también en otros quehaceres de la cultura, ¿no? Hay muchos, quizás en la arquitectura más, y quizás hasta todos válidos, puntos de vista para resolver un mismo tema. En este caso, los 4 proyectos de la Biblioteca Nacional, vamos a ver que 4 estudios de arquitectura que van a ser quizás parte de una cultura arquitectónica fundante de la arquitectura nacional. Los 4 proponen proyectos diferentes, a un mismo tema, un mismo programa, en un mismo sitio, ¿no? Con unos mínimos metros cuadrados, y uno podría decir que los 4 son totalmente válidos. Yo siempre digo que a mí personalmente me gusta mucho más el tercer premio que el primero, y que ahí es donde la arquitectura, como todo quehacer que tiene que ver con la cultura y con la interpretación, tiene diferentes puntos de vista. Les pasa a ustedes en los talleres de arquitectura, ¿no? Tienen en una comisión o en un taller, hay un mismo tema, un mismo programa, un mismo proyecto, todos los proyectos son diferentes, todos son válidos. Todos son válidos mientras generen esa coherencia interna entre el objetivo que el proyectista tiene, la intención que tiene el proyecto, y cómo esa intención, esos presupuestos teóricos, por eso es tan importante partir de una teoría, y esa forma arquitectónica responde a esa teoría. En este caso, cuando uno analiza y uno lee el texto de Capelli y Tronsato, donde explica muy bien Capelli y Tronsato cuáles eran las intenciones del llamado concurso, y había, en este caso, los 4 proyectos, había en el fondo también la idea de buscar un edificio que también sea un monumento nacional, ¿no? Entonces, quizás en esa idea de poner todos los presupuestos teóricos en un mismo nivel, sin lugar a dudas, prevaleció la idea de ese espacio público, ¿no? De eso que nosotros después vamos a ver en el módulo que viene, lo que nosotros llamamos arquitectura ciudad, de ese gran espacio público, de esa continuidad que se genera con el terreno, con el parque, y la Avenida Libertador, y la visual del edificio hacia el río, por encima de una respuesta mecánica o funcional a la idea de biblioteca y esa relación hombre-libro. Fíjense qué diferente, y cómo 2 arquitectos, o 2 grupos de arquitectos tan buenos y tan geniales como es Clorindo Testa, Bullrich y Casaniga, o Luis Kahn, ¿no? Para Luis Kahn, una biblioteca nace cuando un hombre toma un libro y lo va a leer, y él dice, el libro no puede estar a más de 2 metros de donde la persona lo lee. Y el equipo ganador, para originar esa plaza, para originar ese espacio público, separa, ¿no? Los depósitos donde están los libros de la sala de lectura, no los separan 15 metros, por ejemplo, y lo une por un ascensor. Entonces, como la arquitectura es también una disciplina que cada caso en particular tiene diferentes puntos de vista. En ese sentido, un poco, ustedes tienen el material para ir analizándolo. La idea de hoy es dar punto de vista también propio de cada uno de estos proyectos, y les voy a contar también algunos otros proyectos para que conozcan a estos 4 estudios, ¿no? Que son 4 equipos, que fueron los fundantes de un poco de mucha de la arquitectura argentina de la década del 60 digamos, a fines del siglo XX. Algunos estudios todavía en funcionamientos y muy activos. Sin lugar a dudas,
lo que dice el jurado sobre la Biblioteca Nacional, que lo expresa también Capelli al inicio de, de su capítulo sobre el concurso de la biblioteca, ¿no? Dice algo así el jurado, como que el edificio ocupa el espacio sin, como que uno no se da cuenta que ocupa el espacio. En cierta manera es eso lo que hace, ¿no? Se posa en 4 patas sobre el terreno, y si ustedes analizan esta hermosa planta baja, ¿no? Es una planta libre. Es una planta libre que después la vamos a seguir con esta idea de planta libre. Y anoten esto, que es un concepto que vamos a desarrollar en profundidad en el módulo que viene, que es ese concepto del pasaje, ¿no? De la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. La Biblioteca Nacional de Claudino Testa es un objeto, nadie duda que es un objeto, pero también es un ejemplo, uno de los mejores ejemplos de arquitectura ciudad que tenemos en Argentina. Vamos a ver también el edificio de Lina Bobardi en San Pablo, que es anterior, como antecedente a este edificio, y lo vamos a ver también en el Teatro Argentino de La Plata. Digamos, son como 3 grandes obras de arquitectura, ¿no? que marcaron toda una línea de pensamiento. A ver, uno lo puede analizar en la Biblioteca Nacional desde muchos puntos de vista. Hay algunos autores que dicen que es un brutalismo por el trabajo del hormigón, otros lo comparan con la arquitectura japonesa que se estaba generando en ese momento, pero a nosotros nos gusta analizar como un ejemplo muy singular, muy radicalizado del concepto de arquitectura ciudad. Si ustedes observan esta planta, van a ver que en realidad es una plaza. La planta baja es una plaza, es parte del parque. Se puede atravesar el edificio en todas direcciones. Inclusive, más adelante se integró hacia la izquierda la Avenida de las Heras, con lo cual el edificio genera también una continuidad entre la Avenida de las Heras, que anda por acá, ¿no? Y la Avenida Libertador, que anda por acá. Si ustedes analizan, fíjense cómo es. Yo camino por esta vereda, tomo esta rampa, subo, hago así, tomo acá y cruzo, ¿no? Cruzo por acá. O puedo estar en este balcón que vamos a ver ahora, tomar esta rampa y hacer acá y salir. O sentarme en este parque y entrar por acá. Y desde esta plaza, que es una plaza mirador, accedo, solamente esto es lo interior que tiene esta planta baja. Uno lo puede analizar de muchas maneras. A nosotros nos gusta poner todo ese esfuerzo, esa idea, de estas 4 patas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Es una idea también que lleva Kant en toda su arquitectura, ¿no? Los espacios sirvientes, que son estos espacios que la estructura coincide también con las funciones, ¿no? La estructura coincide con las escaleras, con los núcleos y los sanitarios, ¿no? Acá suben también los tipos de los conductos de aire o los fluidos, ¿no? Entonces estos espacios, las 4 patas, son los espacios que están sirviendo, ¿no? A estos espacios que son los espacios servidos, que son los espacios de grande luz, ¿no? Entonces también hay una claridad estructural y una claridad funcional enorme en el armado de estas plantas, ¿no? Por otro lado, después el edificio vuela 7,50 metros para acá, 7,50 metros para acá, que es lo que arma esas plantas tan flexibles, ¿no? Que donde va teniendo toda la sala de lectura con esa continuidad y esa visual. Yo decía el otro día que es muy importante, no en escala, en una escala determinada, pero sí dibujar en proporción. Es una manera de estudiar la arquitectura, ¿no? Cuando yo dibujo en proporción, la distancia entre estas patas, ¿no? La distancia entre esto, ¿no? Entre esta luz, y cuando dibujo en proporción los edificios, estoy, en cierta manera, estudiando arquitectura. Y acá es donde decimos cómo esta forma arquitectónica va creciendo en precisión a medida que va avanzando las decisiones para llevar esto que es un simple proyecto, un simple corte, a que pueda ser construido. Y para eso aparece toda una estructura muy sofisticada,
diseñada, que lo vamos a ver también en el edificio Lina Bobardi para San Pablo, esa estructura de transición, ¿no? ¿Cómo hago para en esas 4 patas poder apoyar ese edificio y poder volar y poder colgar, en cierta manera está colgando plantas de usos y equipamientos. Para eso lo que hace el equipo con sus ingenieros y sus técnicos es tener, ¿no? Esta es la pata, ¿no? Esta gran pata donde suben los ascensores y los fluidos. Esta gran pata es la que une las salas de depósitos que están enterradas, ¿no? Están por debajo del nivel 0 y unen los libros con la sala de lectura que está por acá, ¿no? Estas patas. Y también de estas patas cuelgan 2 niveles de transición, que son este nivel que anda por acá, ¿no? Y este nivel que anda por acá, por allá, ¿no? Van a ver que Lina Bobardi también hizo una estructura parecida. Y este nivel que hace, tiene unas vigas, que son estas, ¿no? Unas vigas muy altas, casi que te lleva, estas vigas tienen altura de un piso, es un piso técnico. Fíjense cómo este piso técnico, acá tiene el aire acondicionado, atraviesa la viga y este piso técnico alimenta con el aire acondicionado esta sala. Pero esta losa que anda por acá, esta losa que anda por acá, esta losa que anda por acá, no apoya solamente en las 4 patas y se cuelga, está colgada por unos tensores que son estos, ¿no? Entonces, esta carga que anda por acá, es interesante cómo el equipo la lleva primero para allá arriba, ¿no? La fuerza, la flechita donde va para arriba, llega hasta acá arriba y de ahí se va al pilar y el pilar la transfiere a la tierra, ¿no? Lo mismo pasa con la sala de lectura que anda por acá, que está colgada también de estas 2 vigas que andan por acá. O sea que acá hay un casetón y acá hay 2 vigas. Es importantísimo ver, además, cómo a partir de una idea, después esa idea necesita de toda esta técnica, de todo este estudio para que pueda ser construida, ¿no? Y para llevarla adelante. Y esa es en cierta manera la diferencia que hace este proyecto con el resto de los otros. En realidad tiene esa idea de monumentalidad. Y es interesante que es una monumentalidad moderna, no es la monumentalidad neoclásica, ¿no? Que para que el ciudadano reconozca un edificio público había que hacerlo hasta ese momento, ¿no? Hasta mitad de la década del siglo XX, acá en Argentina, había que hacer el frontis greco-romano. Un ejemplo es la facultad de abogacía que está enfrente, ¿no? Que fue construida 10 años antes que la Biblioteca Nacional, la idea de monumento, y es un edificio con un frontis greco-romano. Este salto que da la arquitectura argentina, ¿no? Tomando la tradición de la arquitectura moderna, pero con una personalidad enorme. La Biblioteca Nacional es, en ese momento, ¿no? Década de 60, un edificio, digamos, que hace carrera, que hace línea en el ámbito internacional de la arquitectura, ¿no? Es una obra que es original, totalmente. Y en ese sentido, nosotros somos unos convencidos que además de la estructura, del hormigón, la estructura, esto que uno puede decirla, algunos dicen metabolismo japonés, estaba Kenzo Tange, que estaba en esa época con unas cosas parecidas, Paul Rudolph también en Estados Unidos, pero lo que tiene de original la Biblioteca Nacional es esa idea de arquitectura-ciudad, esa idea de que la ciudad pasa por acá, genera un parque, genera este espacio público, ¿no? Que es una calidad urbana, es una calidad arquitectónica, es un lugar de encuentro, y eso es el monumento. Es un monumento que se usa, que se atraviesa, ¿no? Es esa idea de esa superación del edificio de mero objeto a un edificio ciudad. Es un verdadero ejemplo de edificio ciudad. Ahí se ve a la derecha abajo ese espacio urbano que genera Carolina Testa. Fíjense lo que es esta plaza pública, a esta altura, ¿no? Tiene aproximadamente 8 metros, ¿no? Con la sala colgada. Al estar esta sala colgada, tengo esta luz, que después les dejo a ustedes para que le pongan medidas a esto, ¿no? Proporción, cuánto hay entre patas, ¿no? Muy interesante, porque
nos sirve para estudiar conceptualmente la arquitectura, pero sirve también para aplicar y para entender cómo se estructura un edificio. Y enfrente, ¿no? Yo estoy mirando prácticamente esta plaza, estoy viendo la visión de este otro edificio, que es un edificio realizado unos años más tarde, ¿no? Hacia la década del 70, ¿no? Es justamente este edificio de la Argentina Televisora Color, que se hace justamente para el Mundial de Fútbol de Argentina de 1978, que es justamente diseñado por el equipo de Solsona, de Fina Santos, de Flora Mantiola y de Javier Sánchez Gómez, el equipo liderado por Solsona, que es otro edificio ciudad, que está justo enfrente a la biblioteca. Ahora vamos a hablar del segundo premio que sacaron estos arquitectos, que es el segundo premio es totalmente diferente al primero de Clorindo, pero cuando hace otra idea de arquitectura ciudad, en donde en este caso el parque se transforma en la cubierta del edificio. O sea, el edificio tiene un gran techo, como si fuera un plano inclinado. Lo vamos a ver también cuando veamos el concepto de arquitectura ciudad. Lo vamos a ver, este edificio, Argentina Televisora Color. Y están uno enfrente de otro, dos ejemplos que conceptualmente son dos edificios que trascienden el mero objeto arquitectónico, trascienden el programa funcional a que fueron hechos. Uno es un estudio de grabación de un canal de televisión, y el otro es una biblioteca nacional. Pero además de resolver con eficiencia ese programa, estos edificios trascienden su singularidad y generan espacio público, generan un parque, generan un espacio de encuentro, un espacio que pertenece a la ciudad, ¿no? Entonces ese es un poco lo que se verifica de la misma manera el Teatro Argentino de La Plata. Y esta idea de edificio ciudad, en Clorindo Testa, estética va, estética viene, y siguió avanzando en muchos edificios, ¿no? Como puede ser este edificio de Mar del Plata, que muchos deben conocer, el Balneario La Perla, ¿no? Y toma la idea de ATC, de la Argentina Televisora Color. ¿Por qué? Porque el techo del edificio es una plaza pública, ¿no? En este caso es una rambla, ¿no? que va trepando, y con esa inspiración de Clorindo, que dice que se inspiró en las olas del mar para generar estos quiebres, estos movimientos, o la arquitectura que Clorindo hace para el Centro Cultural Cone, ¿no? Un poco es interesante seguir cómo va cambiando la obra y toda la intencionalidad de la búsqueda estética de Clorindo. No nos olvidemos que además Clorindo Testa es pintor y es un artista plástico también, que ha tenido muchísima influencia en todo lo que es el arte, que en cierta manera abstracto, o se llama un arte, digamos, más expresionismo, puede ser un expresionismo, ¿no? Un arte más libre. Y en el caso de Clorindo, vamos a ir conociéndolo. Acá hay una casa en La Plata, muy interesante, acá en el barrio del Hipódromo, que toma un reciclaje. Y esa idea, que es muy al arte contemporáneo, al informalismo, que un poco como corriente artista contemporánea se lo suele conectar. Y también tiene esa idea de trabajar con muchos de los elementos que están en la realidad, ¿no? Como muchos elementos de usar tipologías arquitectónicas, ¿no? Como puede ser el galpón, el tinglado, o la arquitectura en cierta manera hecha por el ciudadano común, ¿no? Como puede ser el reciclaje de esta casa, y empezar a usar objetos o elementos arquitectónicos, ¿no? Más puros, como la utilización de los colores primarios, que le dan, en cierta manera, una simpleza y una arquitectura que no deja de ser original y al mismo tiempo deja de ser tipológica, porque usa elementos que uno los puede encontrar también en la realidad común. Y en esta idea de desarrollar esta idea de idea y proyecto, otra obra muy cerca a la Biblioteca Nacional, otra gran obra de la Arquitectura Nacional, también realizada por Clorindo Testa, en este caso con otro equipo, ¿no? Con CEPRA, pero
en ambas se ve esta etapa de Clorindo, del uso del hormigón, del uso de la estructura, ¿no? Del diseño de la estructura como elemento ordenador del proyecto, estructurante del espacio. Y este dibujo que a nosotros nos gusta tanto, que lo utilizamos también en la propuesta pedagógica nuestra en arquitectura, que está mostrando un poco cómo se puede pasar de una idea, de una escala, de una idea, a una escala ya del avance de esta idea, ¿no? A un proyecto y poder llegar a construirlo. Pero por otro lado, también nos gustaba mostrar en este primer dibujo que hace para la idea del Banco de Londres, en este caso, que es hoy Banco Hipotecario, ¿no? Ex Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario, que se puede visitar en la City porteña, y cómo esa idea de arquitectura ciudad también, porque le toca construir este edificio en una calle muy, muy finita de la City porteña, ¿no? Es una calle que tiene 13 metros de ancho, 12,50, 13 metros de acá hasta acá, y lo que realmente hace con el dibujo de este elemento que es estructural y al mismo tiempo es parte de la plástica del edificio, que es, ahora vamos a ver, esta especie de parasol y columna que abraza esta caja que anda por acá, pero que en un momento el espacio urbano se mete y hace esta especie de continuidad de la calle adentro del edificio. Y para eso, para esa intencionalidad, para esa idea, esa intención, tiene que usar otro tipo de estructura, o sea, tiene que generar la estructura de este punto para transformar, ¿no? Como si fuera un árbol, una única columna que anda por acá, para generar esta probabilidad, esta continuidad de este espacio. Eso, de vuelta, es un auténtico edificio de uno dice un edificio de ciudad. Este edificio, además, imagínense que era un banco, ¿no? En ese momento. O sea, cómo un banco puede generar, ¿no? Un espacio de trabajo, una fluidez, una espacialidad, y da la sensación de que uno está trabajando adentro de este banco, tanto el empleado como el público, y al mismo tiempo está siendo partícipe de este espacio urbano. Hay una continuidad total entre el espacio peatonal de la calle, la vereda, al interior del edificio, ¿no? Y aparece una calidad espacial enorme, ¿no? Aparece en extremo el uso de este nuevo material, ¿no? Que es el hormigón armado, por eso se llama esto metabolismo, ¿no? Los japoneses lo habían empezado a desarrollar, todos, diríamos, ideando, ¿no? La idea de Corbusier, ¿no? La idea del hormigón como un material muy moldeado, que se puede moldear, y con todas las riquezas estructurales que uno puede lograr. Ustedes después tienen más material para seguir analizando la biblioteca, y les dejo ahí abierto la obra de Clorindo Testa, que en este caso, cuando hizo la biblioteca, la hace con Bullrich y Alicia Casaniga, que eran un matrimonio. Yo estoy seguro que hay una influencia en la Biblioteca Nacional, en el edificio que construye anteriormente la arquitecta Lina Bobardi de San Pablo, que lo vamos a construir, lo vamos a analizar. Porque por ese tiempo, Francisco Bullrich, otro de los socios de Clorindo Testa para hacer la Biblioteca Nacional, un crítico y un historiador de arquitectura latinoamericana, tiene dos libros muy buenos, ¿no? Que son Nuevos Caminos hacia una Arquitectura, y tiene un libro muy interesante sobre arquitectura brasileña, un estudioso del movimiento moderno en Brasil. Creo que nunca lo leí, es una opinión propia de haber visto ese libro. Creo que el antecedente del Museo de Arte Moderno de San Pablo, que lo vamos a analizar en el módulo que viene de Arquitectura Ciudad, creo que es un antecedente a Clorindo Testa, a esta biblioteca de la arquitecta Lina Bobardi. Bueno, son suposiciones, no está escrito en ningún lugar, pero eso es lo lindo de estudiar arquitectura, que no puede generar teorías o interpretaciones propias.
El segundo premio, fíjense que es totalmente diferente y válido también, ¿no? En este caso, muchos lo pueden, yo creo que es muy acertada la lectura que hace Capelli Pronsato, ¿no? Asociarlo a una catedral, sí, sin lugar a dudas es una catedral. Puede también asociarlo, siguiendo con la línea de arquitectura latinoamericana, puede ser también una idea que ha tenido un medio para la Catedral de Brasilia, ¿no? O la Catedral de Liverpool, como está en el artículo de Capelli. Ellos hablan también de una carpa, hablan también de una especie de vestido, ¿no? Como si fuera una tela que hay que vestir a esa gran sala, ¿no? De ese gran depósito de libros, que los depósitos están hacia arriba, el depósito se expresa. Nosotros vimos dos ejemplos, ¿no? La biblioteca de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, o Gorman, y vimos también la Biblioteca Nacional de París, con esos cuatro libros, esos cuatro edificios donde los depósitos de libros se expresan. Y está muy bien explicado por Capelli el proyecto de Solsona, está muy bien explicado, ¿no? O sea, la sala se expresa debajo de los depósitos de libros, entonces esos depósitos de libros tienen que encontrarle una membrana que lo cubra, no hay que encontrarle un recubrimiento. O Gorman lo recubre con los vitrós, con los murales, ¿no? de mexicanos, también hay un artículo que nosotros pusimos de Solsona con la madre, ¿no? Cuando hablan como si fuera un vestido, esa gran cubierta, ¿no? Una gran elegancia y una plasticidad enorme. Y justamente, tanto el primer premio Clorindo como este segundo premio, por eso son los primeros y segundos que se separan del resto de los otros dos proyectos, también son dos proyectos excelentes, pero tienen esa idea de monumentalidad, esa idea de que el ciudadano ve ese edificio y dice, uy, ¿qué es eso? Sí, es la Biblioteca Nacional, es un monumento, ¿no? Son edificios singulares que fueron pensados y fueron generados por el arquitecto para este caso específico, ¿no? Que es un poco también lo de la singularidad y lo de la creatividad moderna. El estudio de Solsona, legado por Solsona, es un estudio también conformado por equipos de arquitectos mujeres, arquitectos hombres, o sea, un equipo siempre mixto, como era el equipo que formó el primer premio de la Biblioteca Nacional, y es un equipo de trabajo que sigue actualmente trabajando y que ha construido muchísimo. Yo traje ejemplos de torres, ¿no? Han tenido muchos ejemplos de torres, por ejemplo, este de acá a la izquierda es una reelaboración de un viejo concurso de la década del 60, que ellos habían ganado para Dos Torres en la Boca, que en el 2010 lo pudieron construir, inspirados en ese proyecto. O sea, 60 años después pudieron construir esa idea, estas dos torres para el procrear de Barracas, con unos patios, vivienda en L, y van alterando, ¿no? Es una planta cuadrada con 4 unidades por planta, en donde va generando los patios, ¿no? Un nivel del patio hasta acá, otro nivel del patio hasta acá, el patio hasta acá, y genera estas cajitas en altura, son muy interesantes. O el conjunto Rioja, en Pompeya, también vivienda de interés social, ¿no? Hecho por esta especie de 4 torres, ¿no? Que se van articulando con estos puentes en espacio, de vuelta, ¿no? Y es vivienda de interés social. Uno podría decir que esto es contemporáneo a la base del TIM 10 en el desarrollo en Europa para la década del 60, fines de la Segunda Guerra, década del 60, del siglo XX, toda esta arquitectura, ¿no? ha sido muy interesante, cómo poder generar plazas o espacios de encuentro en altura, ¿no? Y son edificios de alta densidad, y cómo hoy, ¿no? este edificio Vicente López está al lado de la Panamericana, de la General Paz, perdón, del Río, ¿no? Pero como esta idea también de estas dos torres unidas por viviendas puentes con lugares de encuentro o plazas en altura, ¿no? Fue llevada por este estudio, digamos, a lo largo, como leitmotiv, ¿no? O este completamiento reciente de Catalinas Norte de esta torre de Irsa, ¿no? Que es esta torre triangular que anda por acá, ¿no? Entonces, un poco
presentarles también esta idea de del trabajo de estos arquitectos, porque también es una manera de, a partir, ¿no? Esta idea que nosotros decimos de cómo el estudio de la arquitectura es como laberintos, ¿no? Que uno llega a un punto y de ahí puede bifurcarse y puede seguir intensificando el conocimiento. El tercer premio, un edificio que a mí personalmente me gusta muchísimo porque logra, ¿no? Un equilibrio entre monumentalidad, racionalidad, espacio público, sigue siendo un edificio ciudad, aparece mucho mejor resuelta la llegada del lector a una rampa, ¿no? A la sala se entra por una rampa, en la continuidad pública entre la plaza y la sala de lectura, en el edificio de Clorindo quizás eso esté muy forzado, hay que meterse a un palier, a un ascensor para subir allá al más 15 a la sala de lectura. Hay una relación directa entre el libro y el lector, o sea que uno podría decir es solidario con esa idea de Kant. Bueno, son opiniones y hay que respetar también la opinión del jurado. Por supuesto que es un excelente edificio también en primero, que está construido, pero si este edificio hubiera sido construido también hubiera sido hoy un hito en ese lugar. Cómo se trabajaba en ese momento, ¿no? Los croquis, los dibujitos, ¿no? Que tienen mucha intencionalidad. Quizás el jurado critica el carácter doméstico de algunas imágenes. Yo creo que justamente hay que entender a la filosofía de Soto, ¿no? Militante, que tuvo que irse de Argentina, terminó trabajando en España, esa idea de acercar, digamos, la arquitectura, aunque sea monumental, a la gente común, ¿no? Entonces había todo también un interés de acercar un poco la arquitectura a la gente y no generar un monumento tan importante como decidió en ese momento el jurado. Y habría que ver también la época política, ¿no? ¿Qué pasaba en Argentina en esa época que se llama a concurso también de la Biblioteca Nacional, que se buscaba? Eso se los dejo para que investiguen ustedes. Pero también es interesantísimo, hace unos años yo tuve la suerte de encontrarme también con Rivarola, fue asesor de un concurso que fuimos premiados, y digo, qué bárbaro, qué buen concurso, qué buen bien hecho, estaban las bases que estaban hechas por Rivarola, y hay otro edificio que hay dos edificios también que son icónicos en la historia de la arquitectura argentina. La Escuela Nalem en Misiones, que también ganaba por concurso, por ellos, muy influenciada por la idea de Le Corbusier, por la idea de cuando Le Corbusier estaba trabajando en la India, la idea de Misiones, ¿no? Con un lugar donde es necesario la sombra, que es necesario ese clima que durante un momento llueve, después sale el sol, después corre el viento, y esa idea de esa modernidad apropiada, ese regionalismo crítico. Sin lugar a dudas, hay una influencia, después vamos a ver a Le Corbusier en la India, pero como es un edificio, ¿no? una caja, que es esta que anda por acá, ¿no? Es un edificio adentro, de donde adentro hay otros edificios, ¿no? La escuela, donde están esta es la sala de música, ¿no? Este es el patio de la escuela, es el lugar de encuentro, ¿no? Esa idea también de que la arquitectura es esa actividad albergada en un ámbito albergante. Y está esta idea que algunos la desarrollan muy bien en un librito, Álvaro Arrese, en donde trabaja sobre esta idea de que llueve, el agua corre en esta canaleta, ¿no? Esta canaleta va a tener que andar por acá, va a tener dos grandes gárgolas que están en las puntas del edificio, y el viento, cuando llueve, ¿no? Que corre el viento por acá, cambia el clima y ahí genera como una especie, diríamos, de aire acondicionado sustentable, movimiento del viento con la simple
idea de la lluvia, entonces también uno puede decir que este edificio es un antecedente a lo que va a ser la sustentabilidad o la arquitectura apropiada. Y sin lugar a dudas nosotros vemos muchísimo, nosotros después fue el profesor en la facultad nuestra, los alumnos, creo que fue para la década del 70, fueron a buscarlo para que se incorporara a las cátedras de arquitectura de nuestra facultad, y hay otras obras muy significativas que son las hosterías, que también ganadas por concursos y misiones, son 3 hosterías. Hay otra hostería también ganada por concurso, se las recomiendo, de Marcos Vinograd, que es muy en esta línea, la línea de la arquitectura con toda la modernidad y con todo el detalle constructivo, pero utilizando elementos del paisaje, la madera. Esto sin lugar a dudas nos recuerda a las galerías de nuestra facultad, ¿no? Esta estructura de este techo también nos recuerda a las galerías de nuestra facultad, y las hosterías de Soto y Rivadavia en Misiones nos generan este sistema de que, digamos, uno puede decir, bueno, hay una planta moderna, hay un rigor en la geometría, en el armado, en la búsqueda de la orientación, en la búsqueda del sistema, en la búsqueda de la repetición, ¿no? Pero también en estas hosterías hay una idea de decir, bueno, construyo en Misiones, construyo con madera, construyo con los materiales del lugar, construyo con los elementos que me generan una regionalidad. Hay una anécdota contada por ellos que originariamente este edificio, esta escuela, fue pensado para hacerlo también en madera, fue también pensado para hacerlo con la misma idea, ¿no? De un gran techo con los volúmenes adentro, y el gobernador de Misiones, igual que buscaban la Biblioteca Nacional, dijeron, no, necesitamos un edificio que sea más monumental, más simbólico, y bueno, y ahí es donde el equipo, con una misma idea, sin cambiar la idea, utiliza este lenguaje más Corbu, ¿no? Más el lenguaje que utilizó Corbu en la India, y bueno, utilizaron seguramente la madera para generar estos hermosos encofrados para el hormigón armado. Y el cuarto premio, otro gran arquitecto que fue prácticamente, uno siempre dice en la arquitectura argentina, ¿no? Como una tríada, ¿no? Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez y Solsona. Es cierto, este cuarto premio de Mario Roberto Álvarez, ¿no? Entonces, o algunos comparan, ¿no? a Clorindo Testa y dicen, bueno, lo dionisíaco, lo libre en la arquitectura argentina es Clorindo, y lo apolíneo, el rigor, lo racional es la obra de Mario Roberto Álvarez. Sin lugar a dudas, el edificio de Mario Roberto Álvarez es un excelente edificio. Seguramente iba a funcionar de una manera excelente. Sin lugar a dudas, también uno puede decir que el presupuesto para hacer este edificio iba a ser menor que el presupuesto del que se hizo, y ahí están donde se ponen en la balanza los diferentes puntos de vista. Si lo que se buscaba en ese momento no era tanto ni una eficiencia ni una economía, sino que se buscaba el valor monumental y el valor simbólico. En el programa, Clorindo Testa divide la hemeroteca, que es ese edificio que Mario Roberto lo separa directamente de la biblioteca, ¿no? Que anda por acá. Si ustedes ven en el corte de Clorindo pone la hemeroteca enterrada, ¿no? En el primer nivel debajo de la plaza, ¿no? Era también parte del programa, y acá Mario Roberto Álvarez directamente lo muestra como un edificio más bajo, que está acá, y la fuerza de esta, muy interesante en este proyecto también, tiene algo parecido a lo del Torino, porque los depósitos están enterrados, pero lo que tiene es esta relación directa entre los depósitos y la sala de lectura, y tiene este último nivel, que es muy interesante, que es este por acá, que es esta gran sala de lectura. Vean el corte de este edificio es muy interesante en este sentido, y tiene un poco la idea también de que esta sala de lectura puedo ver el río, ¿no? Y contiene todos estos lucarnas, estos techos donde entra luz, inspirados en la biblioteca Viipuri de Alvar Aalto, en Finlandia. O sea que
es también una excelente biblioteca y es muy coherente con lo que Mario Roberto Álvarez va a desarrollar después en toda su carrera. Y traje para, para, para ver dos proyectos construidos muy interesantes y muy articulados, muy complejos. Hipotéticamente, por ejemplo, el grupo de Solsona tiene su estudio en este edificio de Mario Roberto Álvarez, para seguir con coincidencias. La Galería Jardín en la calle Florida, que es como una especie de shopping a cielo abierto, ¿no? Cómo se puede generar un espacio urbano de valor arquitectónico, de lugar de encuentro, de que la ciudad se incorpore, ¿no? de la manera que la ciudad entra, y al mismo tiempo generar, ¿no? Un contenedor abierto, ¿no? Con estos espacios, estas galerías, estas escaleras mecánicas urbanas, ¿no? Me acuerdo que fueron las primeras escaleras mecánicas urbanas que aparecieron, digamos, en Buenos Aires, fue una novedad, ¿no? La continuidad espacial, ¿no? Al mejor estilo PIN 10, ¿no? Entre este cero gordo público, ¿no? Entonces uno camina por la calle Florida, y en la calle Florida, con una continuidad espacial, con estas escaleras mecánicas, uno, ¿no? Utiliza estos dos niveles, ¿no? El 0, el +3, el +6, pero es abierto, no es un shopping en el sentido de que uno entra a un edificio con aire acondicionado, con control. Es un espacio totalmente urbano y donde también aparece esa idea de híbrido, porque aparece oficinas, aparece vivienda, aparece equipamientos, comercio, etc. ¿No? Es un típico programa que nos gusta dar en el taller en los quintos, cuartos años, ¿no? Y otro edificio paradigmático hecho durante el gobierno de Perón, que es un poco toda la política cultural de la década del 50, es el Centro Cultural General San Martín, en calle Corrientes, una obra, digamos, icónica también de la arquitectura argentina, ¿no? Digamos, no podemos dejar de conocer, digamos, para entender, ¿no? Después para entender el Teatro Argentino de La Plata, para entender el Centro Cultural Kirchner, ¿no? El edificio del Bicentenario, entender esta arquitectura, porque ha sido un antecedente y una influencia enorme, ¿no? La sala del Centro General San Martín, para entender después la famosa ballena azul del CFK, ¿no? Está totalmente inspirada en este edificio, ¿no? También la Biblioteca Nacional es parte de esta idea, ¿no? De decir, bueno, dejo un cero totalmente libre, ¿no? Entierro las dos salas, ¿no? Y dejo la sala principal arriba. Es el partido, el corte también del Teatro Argentino. Y también es el corte del tercer premio del Teatro Argentino de Mario Roberto Álvarez. Y aparece uno de estos dibujos que son buenísimos. Este dibujo, porque no se olviden que este edificio está metido en una medianera, ¿no? Entonces, como para contar un poco la idea, ¿no? Este dibujo, ¿no? Saco la medianera para entender la complejidad del edificio y para entender toda esta funcionalidad que tiene la obra de Mario Roberto Álvarez. Vamos a retomar también esto cuando hablemos de arquitectura ciudad, ¿no? Porque si bien este es un edificio que uno puede analizar desde el punto de vista del funcionalismo, ¿no? Álvarez es un arquitecto funcionalista y racional al extremo, pero también uno puede decir que este es un excelente ejemplo de edificio ciudad. Vamos a ver una pasante total entre la calle Corrientes, que anda por acá, y Sarmiento, que anda por acá, ¿no? Inclusive hay una diferencia de nivel entre el cero de Sarmiento y el cero de Corrientes, pero uno puede atravesar el edificio en el nivel cero, y fíjense en esto que pasa acá, ¿no? Debajo de la panza, como si fuera, ¿no? de la sala, aparece esta plaza pública y aparecen estos eventos gratis, ¿no? Conciertos gratis, donde uno camina por la calle Corrientes, abre la puerta y se encuentra con esta planta. Es lo que nosotros decimos el pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. Y otro edificio icónico que también tiene que ver con la inserción urbana, Diagonal Norte, muy cerquita de la Plaza de Mayo, Diagonal Sur, muy cerquita de la Plaza de Mayo, justo una de las pocas diagonales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esa esquina, el edificio de Somisa, ¿no? Había que hacer un edificio, ¿no? Esa nueva empresa también de hierro estatal, que es Somisa, que producía chapa, producía acero. Es el primer edificio del mundo de la historia de la República Urbana construido
escrito en chapa doblada estructural. Es una obra maestra de Mario Roberto Álvarez. Se anticipa también al Pompidou, se anticipa a toda la arquitectura que va a llevar adelante después, digamos, Roger, que va a llevar adelante Foster, que va a llevar adelante Renzo Piano, o sea, todo el high-tech europeo. Teníamos tecnología en Argentina para hacer esto. Y bueno, el Edificio Somisa es una obra maestra de arquitectura, de proeza estructural, ¿no?, que anda por acá, ¿no?, como con estas dos columnas de chapa, de hierro, sostengo, ¿no?, con estas vigas enmoladizas, sostengo todos estos entrepisos metálicos y la espacialidad genial que genera este edificio. Bueno, creo que con esto un poco nos bifurcamos, como le gustaría decir a Borges, ¿no?, en esa novela, los jardines de los senderos que se bifurcan. Y nos podemos seguir bifurcando, eso es muy lindo para el arquitecto. Claro. Porque puedo, recién sin darme cuenta, me fui a Foster, me fui al high-tech, y podemos seguir. Eso es lo que tiene esa idea de la arquitectura, de la cultura, ¿no? Y bueno, y es un poco esa idea que queremos inculcarles, que dejemos de cómo se estudia el arquitecto, con esa libertad que dejamos abierto, ¿no? Y bueno, encuentro este edificio, uy, mirá qué interesante. Hoy en día uno puede utilizarlo, sobre todo con las herramientas que hay en Internet para poder, ¿no? Para poder armar. Antes era muy difícil tener estas asociaciones que uno puede ir avanzando. Así que bueno, un poco es eso, dejarle abierto el panorama, cómo con un simple concurso o con una simple idea de una biblioteca podemos ir abriendo el campo de conocimiento, abriendo el campo de lo que decimos con Verónica, es ese pensamiento proyectual. Claro. ¿No? Siempre me acuerdo de ese dicho de siempre, nunca apagues una sagrada curiosidad, digamos, ¿no? Claro. Un poco, viste, de estar en la universidad y que una cosa te va llevando a la otra, y después uno termina llegando a lugares que no sabe ni siquiera por qué derivó, pero que sin embargo va haciendo esto, ¿no? De la construcción de la propia cultura y del propio acervo, ¿no?, arquitectónico. Y después recordaba, mirando todos estos edificios, que todos tienen ese carácter de institución, ¿no?, de aquello que dijo Kant con tanta claridad, cuando él decía que no conocía un servicio más grande que un arquitecto pudiera hacer, que en tanto era un profesional por sobre todas las cosas, que darse cuenta de que cada edificio debe servir a una institución del hombre, ya sea que la institución sea de gobierno, sea del aprendizaje, sea de la cultura, de la salud, del ocio, del hogar, y que la arquitectura tiene que recuperar, ¿no?, esa esencia que define la institución. Todos estos casos, más allá de las preferencias que uno pueda tener personales sobre los proyectos, responden a ese espíritu. Uno podrá decir, bueno, me siento más cómoda o más representada, o como vos dijiste, a mí el tercer premio es el que más me gusta, y eso no le quita valor ni al primero, ni al segundo, ni al cuarto, ni siquiera a lo mejor a muchos de los que han participado en este concurso, que no han sido premiados tampoco, ¿no? Así que bueno, es una invitación a estudiar arquitectura, que se estudia así, ¿no? Se va estudiando así, uno va llegando por un camino que va investigando, y uno tiene que abonar esa sagrada curiosidad, digamos, ¿no? Tiene que seguir ese instinto que muchas veces te lleva a encontrar muchas respuestas también. Bueno, lindísima la clase, Horacio. Bueno, no, a ver, para seguir adelante, le dejamos la clase de hoy a la tarde, sí, el martes que viene, le dejamos la clase totalmente libre para que ustedes un poco cierren este primer módulo, dibujando en escala, tratando de entender qué buscó ese equipo de arquitectos, que por lo general son equipos. Vemos que no estamos hablando ni de Corbusier. Es muy interesante esto de la arquitectura argentina, ya son equipos formados por arquitectos, arquitectas, ¿no?
esta idea que son equipos de 3, de 5, de 2, que ya no es el líder como uno tiene, ¿no? En la idea de la literatura moderna, que es Mies, que es Le Corbusier, que es Alvar Aalto, ¿no? Aparecen los equipos, y eso también es muy tradicional y lo que está pasando en este momento en la arquitectura argentina, que son los chicos jóvenes o todos hemos trabajado en grupos y saberse, ¿no? Debatir en los proyectos. Y aprovechar y dibujarlos. Seguramente los docentes nos van a guiar de manera muy clara para poder comparar estos 4 proyectos. Por lo general lo que hacemos es dibujar con un color el depósito de libros y la sala de lectura, ¿no? Eso es muy útil para comparar los 4, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿no? Que si el libro está por acá y yo estoy acá leyendo y justo pedí un libro que anda por acá, tengo que esperar que el bibliotecario baje, ¿no? Agarre el libro y lo suba. Ahora, fíjense que interesante, porque en esa época no existía este sistema automático de robotizado, pero hoy en día esta biblioteca podría ser tranquilamente robotizada y podría haber un robot que si yo pido un libro acá, tranquilamente me cargue el libro, ¿no? Como son todos esos sistemas que tiene hoy estos distribuidores, ¿no? Que es de mercancía, ¿no? Que están robotizados. Bueno, me siento acá, entro a la computadora, pongo un libro y el robot pin, hace así, pum, me lo entrega. Bueno, claro. ¿no? O sea que en ese momento lo podíamos criticar a Clorito Testa porque separó el libro. No nos olvidemos que en esa época también el correo trabajaba por el sistema hidroneumático, ¿no? Que seguramente hasta se lo debe haber imaginado. Hoy también no sería necesario tampoco porque el libro estaría acá como archivo, pero estaría escaneado. Entonces seguramente hoy también puedo subir a la sala y puedo... O sea que como también hay que ir entendiendo y la obra puede trascender lo específico del momento y puede generar futuro. El otro tema que es muy interesante también, que es, decíamos, yo por eso puse el corte, comparar los 4 cortes de estos proyectos, y también es muy interesante, que lo hacemos con los docentes, comparar las plantas urbanas, plantas bajas, ¿no? Eso lo hacemos con un amarillo, con un color, eso los docentes lo van a saber orientar, y eso nos va a ir, además de aprender qué quiso, cuál es la idea, cuál es la teoría que tuvo cada arquitecto para unirla al proyecto y cómo esto se transforma en una forma arquitectónica, también nos va a ir para ir aprendiendo a proyectar, ¿no? A ver cuál es el uso que hace de un terreno, por qué uno se implanta de una manera, el otro de otra, qué es diferente la planta baja de Clorito Testa que la planta baja que hace Solsona, ¿no? Mete esa especie de carpa en el medio del terreno, cómo toman el desnivel del terreno un proyecto, sobre todo el primero con el tercero. Bueno, esos son todos elementos que vamos a dejarle la clase de hoy y la clase libre del martes que viene para trabajar sobre el proyecto, sobre la arquitectura. Y esa idea de que la teoría es la práctica también en el proyecto arquitectónico. Sí, pero... Ya que yo pensaba, miraba esta planta, que por ahí sería interesante hoy que está el Google Earth también, alejarse un poquito, incluir las manzanas, incluir el entorno que tiene esto, para ver cómo el cero fusiona con lo que pasa en la ciudad próxima, ¿no? A veces el edificio funciona como un límite, otras veces el edificio en realidad es el que facilita la permeabilidad y de alguna manera y prolonga la ciudad porque te deja escapar, aunque sea la mirada. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, claro, ahí abajo. Esto está muy bien también, muy bien descrito por Capelli también, ¿no? O sea, este volumen ¿no? Empieza a jugar también con esta escala, ¿no? Con esa ortogonalidad, o sea que a la larga también es parte, y que uno puede pensar que está fuera de escala, pero no, porque el entorno, como vos decís, pero es esto que está por acá. Claro. Entonces, también, ¿no? Entonces, esta distancia es muy importante, y esta distancia es muy importante también. La relatividad de la escala también, ¿no? Totalmente, sí. Ese corte, bueno, ese es el corte que hace Clorindo cuando se va a Londres. Hacer este corte es muy interesante también. Lograr este corte, ¿no? Lograrlo acá.
Por eso que van a tener todo el martes, hoy, toda la tarde, y todo el martes que viene para trabajar en la producción de esto, de esta interpretación, de este análisis. Y estoy seguro que le van a encontrar, como le encontraron, cada uno le encontró al texto de Borges una diferente interpretación. Le van a encontrar, como toda gran obra de producción artística, toda gran obra de arquitectura, uno cada vez que la vuelve a estudiar le encuentra algo diferente, ¿no? Y eso es lo que deja de interesar. Bueno, fantástico. Y nos veremos entonces, no este martes, sino el otro, donde ya vamos a empezar con el módulo 7, que vendría a ser el módulo de arquitectura, donde vamos a retomar este tema. Vamos a seguir en esta línea, ¿no? De ese concepto del pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad, ¿no? Vamos a seguir en esta línea, por eso que es muy importante estudiar los 4 ejemplos de la biblioteca, porque a su manera los 4 son, en más escala o menos escala, no dejan de ser ejemplos de arquitectura ciudad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.